El origen de la Iglesia Ortodoxa se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando las comunidades cristianas se establecieron en el Imperio Romano. En los primeros tiempos, estas comunidades se organizaron y desarrollaron bajo la influencia de los líderes apostólicos que residían en regiones como Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla. Durante el primer milenio de la era cristiana, la Iglesia era una sola entidad. Sin embargo, durante el siglo que sucedieron la caída del Imperio Romano de Occidente, la tradición cristiana de los reinos europeos se distanció de la cultura cristiana del Imperio bizantino. Con el tiempo aparecieron diferentes teológicas, políticas y culturas, que condujeron a la separación gradual entre las iglesias del este, que eventualmente se convertiría en la Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia del Oeste, que se desarrollaría en la Iglesia Católica Romana. La ruptura formal entre ambas iglesias cristianas sucedió en el año 1054 después de Cristo y fue conocida como el Gran Cisma de Oriente y Occidente. Una de las disputas centrales fue la cuestión de autoridad papal en Roma, mientras que la Iglesia Católica Europea defendía la supremacía del Papa como la autoridad máxima. La Iglesia Ortodoxa mantenía un modelo de colegialidad entre los obispos y no reconocía la autoridad del Papa en todos los asuntos. En 1054, el Papa romano León IX y el patriarca de Constantinopla Miguel Celulario se excomulgaron mutuamente, en lo que se conoce como bula de excomunión mutua. Aunque una excomunión fue posteriormente anulada por ambas partes, marcó un punto de no retorno en la separación entre las dos iglesias. Desde entonces, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica siguieron caminos separados, cada una con su propia estructura eclesiástica, su doctrina y sus prácticas litúrgicas. Autoridades de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa tiene una estructura compuesta por iglesias autoencéfalas, es decir, dotadas de su propia autoridad y autonomía, bajo la figura de arzobispado y patriarcado. Sin embargo, el patriarca de Constantinopla tiene un lugar especial y honorífico entre los pares y en determinadas ocasiones tiene la autoridad para intervenir en las organizaciones de las otras iglesias ortodoxas. Algunos de los patriarcados de la iglesia son Patriarcado de Constantinopla, que su sede está en Estambul, Turquía, y es considerado el más importante entre los patriarcados ortodoxos. Es la autoridad espiritual y administrativa principal de la Iglesia Ortodoxa. El Patriarcado de Alejandría, su sede está en Alejandría, Egipto, y tiene una jurisdicción principalmente en África. Es uno de los patriarcados más antiguos de la Iglesia. El Patriarcado de Jerusalén, su sede está en Jerusalén y tiene jurisdicción en Tierra Santa, Jordania y Palestina. Es uno de los patriarcados más antiguos y venerados. El Patriarcado de Moscú, su sede está en Moscú, Rusia, y tiene jurisdicción en Rusia, y es el patriarcado más grande en términos de fieles y territorio. El Patriarcado de Serbia, su sede está en Belgrano y tiene una jurisdicción sobre la Iglesia Ortodoxa. El libro sagrado de la Iglesia Ortodoxa es la Biblia y está basada en la versión griega Septuaginta, que incluye algunos libros deuterocanónicos no presentes en otras versiones. Creencias principales. Básicamente se centran en un solo Dios, en la Santísima Trinidad, la naturaleza de Dios, también en la revelación de Dios en Jesucristo para la salvación de la humanidad, en la Iglesia en la que se considera una santa, católica y apostólica, y en la palabra de Dios, escritura y tradición. Para dar un poco de contexto, en la Santísima Trinidad habla de la experiencia sublime y regocijante de Dios. Afirma que hay un solo Dios y personas divinas en Él. Es decir, que cuando encontramos al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, estamos realmente experimentando un contacto verdadero con Dios. Prácticas y rituales. La Iglesia Católica Ortodoxa se basa en los 7 santos misterios, sacramentos, como por ejemplo el bautismo por inmersión, crismación, además en la veneración de íconos, el uso de incienso, la liturgia cantada y rezada, las señas de la cruz y la experiencia mística. El bautismo, si bien dice que se suele realizar por una inmersión completa en agua, el crisma o confirmación dice que otorga el don del Espíritu Santo. La Eucaristía o la Divina Liturgia, la recepción del cuerpo y sangre de Cristo. La penitencia, confesión de los pecados y el perdón que uno recibe. Confesión matrimonio, la unión de un hombre y una mujer ante Dios. Y el origen sagrado para la sanación física y espiritual. Ahora, los rituales litúrgicos y gestos. El uso de íconos es que quiere decir a las imágenes sagradas para la adoración, el incienso, para crear una atmósfera de misterio,
La música y el canto dice que suelen ser cantados buscando una experiencia espiritual. Y la señal de la cruz es que persinan tocando la frente, tocándose el pecho, el hombro derecho y el hombro izquierdo, que sería Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las postraciones, arrodillarse y tocar el suelo con la frente como gesto de reverencia. Organización y estructura. La estructura de la Iglesia Ortodoxa se basa en que tiene una estructura colegial y descentralizada, formada por iglesias nacionales y locales unidas por la misma fe, cada una gobernada por su propio obispo, y una estructura sinodal donde las decisiones se toman por consenso. No existe un papa con poder central. Por ejemplo, la iglesia autocéfalas, que es una iglesia independiente, se gobiernan a sí mismas, mientras que las autónomas dependen de otra iglesia por autogobierno. Ejemplos de algunas iglesias autocéfalas. Tenemos la Iglesia Constantinopla, Iglesia de Rusia, Grecia, Serbia, Rumania y el Patriarcado de Moscú. Otra estructura importante de la Iglesia Ortodoxa es que también es el clero que incluye a los diáconos, monasterios y fieles. Impacto cultural e histórico. La Iglesia Ortodoxa ha tenido un impacto histórico profundo. Surgida como la Iglesia del Imperio Bizantino y consolidada tras el cisma de 1054, fue vehículo de continuidad religiosa, política y cultural en el Mediterráneo y Europa del Este. Sus misiones, como lo fueron la de Cirilo y Metodio, impulsaron la alfabetización y la creación de alfabetos eslavos. Los monasterios preservaron manuscritos clásicos y teológicos, y la institución sirvió frecuentemente para legitimar autoridades y construir narrativas nacionales. Por eso su huella se entrelaza con la formación del Estado o nación en países eslavos y balcánicos. Culturalmente, la ortodoxia modeló artes, tales como son la iconografía, los mosaicos, arquitectura de cúpulas e iconostasio, música litúrgica y prácticas festivas que organizan la vida social. Los iconos funcionan a la vez como arte y como objeto devocional, y la liturgia ha preservado formas musicales y lingüísticas que refuerzan identidades locales. Perspectiva contemporánea. Hoy, la Iglesia Ortodoxa sigue siendo un actor público relevante y a menudo politizado. En países como Rusia, la Iglesia y el Estado mantienen una relación que le permite al clero actuar como vector de soft power, es decir, poder atraer a la mayor cantidad de personas a través de una atracción y persuasión plenamente pensada. Todo esto para legitimar posesiones nacionales, lo que se hizo especialmente visible durante la guerra en Ucrania, que provocó respuestas tanto políticas como legales. En lo social y cultural, la ortodoxia mantiene fuertes lazos con identidades nacionales, en Europa del Este, por lo general, aunque la distribución global de fieles cambia por migraciones. Además, hoy impulsa redes conservadoras transnacionales, tales como son la familia y educación. Revive prácticas monásticas y usa medios digitales y peregrinaciones para reafirmar autoridad moral, aunque también enfrenta tensiones internas y debates ecuménicos. Escatología. La escatología ortodoxa pone el centro en la resurrección de los muertos y el juicio final, entendidos como la consumación de la theosis, es decir, la participación plena de la humanidad en la vida divina. Más que fijar cronologías apocalípticas, enfatiza la liturgia y los sacramentos como anticipos ya presentes del mundo venidero. El destino último no se describe solo como castigo físico, sino como la experiencia nacional y relacional de la presencia de Dios. Para quienes la reciben es vida plena, para quienes la rechazan es sufrimiento. Por eso la tradición insiste en la llamada a la conversión, la esperanza y la oración por los difuntos.